qué pena con ustedes. Ya creo que logré resolver acá para poder acompañarles sin tantos contratiempos. ¿Me confirman, porfa, que me están escuchando? Sí, dice que ahora sí, dice que por favor ahora sí. Ok, vale, me alegra muchísimo. Y gracias por su comprensión. En el día de hoy les voy a pedir la comprensión para iniciar de esta manera y también porque en el día de hoy no voy a poder acompañarlo hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar trabajando por ahí hasta las 3:30 de la tarde. La media hora restante haremos lo posible de irla recuperando diariamente, 10, 15 minuticos de más, eh, porque hoy ha sido un día de novedades y me va a tocar obviamente atender varias de ellas. Así que les agradezco mucho toda su valiosa comprensión para poder dar inicio en el día de hoy, ¿ok? Voy en este momento a apagar el chat para que toda su atención esté con nosotros, ¿vale? Miren, la clase de hoy es muy importante porque hay personas que creen que a partir de las nuevas tecnologías, y me refiero literalmente a la inteligencia artificial, hay personas que creen que pueden desarrollar un proyecto de investigación exitoso. No digo que no lo puedan, el tema es si está bien o no está bien hecho. De hacerlo, hacerlo, se puede. De que quede bien hecho al menos aceptablemente, ya es otro tema muy diferente. Y hay personas que creen que pueden hacer una investigación sin saber investigar. eh, y de hecho, hay personas que han sido tan eh, osadas de no solamente hacer investigación con IA sin saber nada de investigación, sino que muchas veces son tan osados de hacer sobre temas que ellos no manejan. Más motivado por la falsa confianza que a veces generan las respuestas de la inteligencia artificial. Ahora, en un contexto universitario donde no se revisen trabajos, porque hay que reconocer que también es una realidad, que hay muchos profesores y hasta muchas universidades que no son rigurosos, de hecho muchas veces ni siquiera hacen lectura, sino que en esa dinámica del cumplimiento también hacen una revisión muy superficial y muchas veces terminan aceptando ciertos tipos de productos. Pero en un contexto donde se mantenga al menos una rigurosidad moderada, no va a ser sencillo que un producto académico y científico sea solamente un producto hecho de manera completa por inteligencia artificial. Cuando utilizamos la inteligencia artificial, y lo hemos mencionado en otras clases, la inteligencia artificial entra a servicio de las habilidades cognoscentes del investigador, del docente, del abogado, del médico, o sea, es decir, eh, entra en función de quién la utiliza. Y hemos sido muy claros de que nosotros alimentamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se encarga de comprender nuestro lenguaje natural, de hacer una indagación, de hacer un procesamiento y de hacer una construcción generativa, ya sea de texto, de esquema, de audio, de video, y devolverle eso al usuario. Con esa respuesta, le hemos dicho, nosotros entramos en un ejercicio de curaduría que implica una inspección técnica, ¿sí? Que implica una evaluación del resultado y que implica una humanización. Ya hemos estado conversando sobre esto y ya ustedes ya más o menos por ahí tienen un indicio, estaremos trabajando un poco más adelante. Eh, Cuando yo voy a parametrizar la inteligencia artificial, porque voy a hacer una investigación cuantitativa, por ejemplo, voy a hacer una investigación longitudinal de alcance descriptivo o de alcance
correlacional, debo comprender que la inteligencia artificial va a hacer una construcción semántica, pero no es lo mismo redactar para una investigación longitudinal que redactar para una investigación experimental en el marco de las investigaciones cuantitativas. No es lo mismo. Verán ustedes, no es lo mismo. Por lo cual, a la hora de parametrizar la inteligencia artificial, debemos comprender cuáles son esas características epistemológicas que surgen o que han fundamentado las investigaciones cuantitativas para poder nosotros garantizar que existe esa coherencia epistemológica en la redacción. Es decir, que él esté redactando para un discurso de la naturaleza investigativa que yo estoy planteando. No es lo mismo el tono discursivo con el que se hace una investigación fenomenológica desde el paradigma interpretativo. Tiene sus propias características, tiene su tono, tiene sus intencionalidades y eso debe ser coherente durante toda la investigación. Tampoco no es lo mismo redactar para una investigación de carácter sociocrítico. Tiene sus características, ¿sí? Y mucho menos si asumimos la intencionalidad de redactar desde una metodología de un paradigma emergente como el paradigma de la complejidad, de la transdisciplinaridad. Allí tengo que cambiar la cosmovisión de cómo observo la realidad y de cómo analizo la realidad y de cómo redacto sobre la realidad. No es lo mismo la manera en cómo se percibe la realidad, se analiza, se procesa, se redacta, las conclusiones, los alcances, el método, ¿sí? Alguien me decía, profesor, yo puedo cambiar de investigación cualitativa, de investigación cuantitativa a investigación cualitativa. Y yo le decía, eh, de poder puedes, pero debes devolverte, porque si ya has redactado varios capítulos asumiendo una investigación cuantitativa y lo venías haciendo bien, lo más probable es que te toque devolverte y cambiar muchos elementos para que el hilo discursivo tenga coherencia con la modificación que piensas plantear, sin considerar otros aspectos que pueden afectar, obviamente, esa transición. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se puede hacer de manera arbitraria, simplemente yéndome al método, cambiando el método y ya? No, porque cada método tiene su tono, su forma, su cosmovisión de la realidad y hay que respetar eso a la hora que estamos haciendo una investigación. Por esa razón, la clase del día de hoy vamos a estar hablando sobre epistemología, pero, pero yo sé que muchos de ustedes y quienes no, hay mucho material de esto en el material de apoyo, hay libros eh, están Tamayo, está Sampieri, están Hurtado, es decir, hay varios libros que muy bien van a hablar de metodología, también van a haber libros que van a hablar de epistemología. Mis clases no quiero saturarlas de teorización, ¿sí? Quiero ser más reflexivo, traerlo en un lenguaje muy natural a ustedes, que si ustedes nunca han tenido experiencia con la investigación, puedan comprender y hacerlo claro, ¿sí? Y no hacerlo tan denso. Por esa razón, permítanme reflexionar sobre algunos aspectos epistemológicos que tenemos que considerar nosotros a la hora de parametrizar las inteligencias artificiales. ¿Okay? Entonces, para esto quiero utilizar una narrativa que Belkis Rojas de Escalona, ese libro lo van a encontrar en material de apoyo, habla en su libro de investigación cualitativa. En este libro, Belkis Rojas habla sobre el caso de Frederick y me parece un excelente ejemplo
para entrar a reflexionar sobre las diferencias paradigmáticas y las diferencias epistemológicas de los diferentes enfoques y métodos de las investigaciones que vamos a desarrollar. Belki comienza a narrar una historia. Dice que había una vez una investigadora que le proyectó un video, el video del caso de Frederick, a 3 sujetos. Una investigadora proyectó el video del caso Frederick a 3 sujetos. En el video se narra por enésima vez la confesión de Frederick sobre lo que ocurrió aquella trágica noche. ¿Quiénes eran los 3 sujetos? Los 3 sujetos que estaban viendo la proyección de la investigadora eran un detective, una psicóloga y un sacerdote. Rebobinemos. La investigadora proyecta a un detective, a una psicóloga y a un sacerdote el testimonio de Frederick de lo que sucedió aquella noche. En el video se presenta a Frederick, un hombre de edad avanzada, desencajado en su aspecto, que denotaba que traía un peso inmenso encima. Y comienza Frederick a testificar o a narrar. Ella no me vio, decía Frederick. Estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo. Añade Frederick. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. Con lamento cuenta Frederick, no me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que morías. Te juro que no lo supe, decía Frederick, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis brazos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En este instante, la investigadora apaga la proyección y se dirige hacia los 3 sujetos. Y le comienza a preguntar a cada uno su opinión sobre Frederick o sobre el caso de Frederick. El detective interrumpió de manera abrupta y comenzó a decir, este hombre, comenzó a afirmar, este hombre ha asesinado a alguien, por lo que se ve, una mujer. Y parece un acto de canibalismo. A todas luces, parece un crimen pasional. Pero es necesario estudiar las evidencias, las huellas digitales, el tipo de sangre, recrear cada centímetro, cada minuto, ¿sí? De lo que ocurrió aquella noche para llegar a la verdad absoluta de lo que sucedió y de las responsabilidades que tiene Frederick en este caso. El detective, al observar la realidad tal cual como se presenta, comienza a lanzar un conjunto de supuestos o de hipótesis. Este hombre ha asesinado a alguien, una hipótesis. Al parecer una mujer, segunda hipótesis. Fue un acto de canibalismo, tercera hipótesis. Y a todas luces fue un crimen pasional, cuarta hipótesis. Al lanzar estas afirmaciones a partir de la recolección de unos datos, en este caso de un testimonio, él sabe que para poder asegurar y corroborar con completa firmeza sus supuestos o sus hipótesis, tendrá que demostrar con evidencia física tangible, ¿sí? Con evidencia palpable, que sus hipótesis apuntan hacia lo correcto, hacia lo que él ha planteado de manera inicial, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Y para esto el detective va a entrar en una carrera muy rigurosa de poder
recolectar datos que constituyan evidencia confiable de que sus afirmaciones son tal cual como él lo ha dicho. Su investigación puede llegar a posibles, dependiendo del número de variables o dependiendo del número de hipótesis, puede llegar a diferentes tipos de finales. Puede demostrar que afirmativamente fue un asesinato, que quien murió fue una mujer, que fue un acto de canibalismo por parte de Frederick y que a todas luces fue un crimen pasional. O puede demostrar que quizás aplica una de las variables, pero no todas las variables. O quizás ninguna de las variables al final fue demostrada. ¿Sí? Así que él entra en esa visión de un mundo que debe ser leído desde sus leyes naturales, de un mundo que solamente es real aquello que se pueda demostrar que es real. Y aquello que no se puede demostrar, pues lastimosamente, no va a ser asumido como un conocimiento de interés para su campo. ¿Sí? Es lo demostrable, lo corroborable, lo identificable, lo determinante, lo concreto es aquello que es objeto de estudio. Lo que no pueda ser observable, medible, caracterizable, analizable, palpable, no puede ser objeto de estudio. Entonces, esto es el detective. Pero no había terminado el detective de hablar cuando la psicóloga interrumpe y dice, bien, interesante, sin embargo, no podemos quedarnos simplemente con decir si fue un asesinato y simplemente decir que quien murió fue una mujer y simplemente decir que fue un acto de canibalismo, ¿sí? Y que fue un crimen pasional. Son elementos importantes, no hay que menospreciar, pero aquí también hay que abordar temas que son muy complejos, ¿sí? Y que no van a ser suficiente el tipo de sangre y no va a ser suficiente medir centímetro a centímetro la escena del crimen, sino que implicará técnicas más complejas. Por ejemplo, me pregunto, decía la psicóloga, de ser un crimen pasional y de ser un crimen, de ser un feminicidio, ¿qué fue lo que motivó a Frederick a cometer lo que cometió? ¿Qué significaba esa mujer para Frederick? ¿Cómo la historia de vida de Frederick pudo haber influido para su acción en ese momento? ¿Qué aspectos genéticos están inmersos en Frederick que también hayan sido relevantes en la acción de Frederick? Así que esta mujer comienza a preocuparse no solamente por lo objetivo que planteaba el detective, sino por lo subjetivo que hace parte de las cosmovisiones, que en este caso puede extraer tanto de Frederick como de los círculos cercanos, de Frederick como de la víctima. Y por último tenemos al sacerdote. El sacerdote, pues, de alguna manera reconoce la relevancia del objetivismo por parte del detective y del subjetivismo por parte de la psicóloga. El sacerdote plantea una cosmovisión diferente y dice, pues bien, a mí me parece que en esta instancia, en este punto, tenemos que comprender la relevancia que Frederick asuma conciencia, que quizás no la tiene en este momento, de lo que hizo. Que sea consciente de qué hizo y por qué lo hizo. ¿Sí? Que asuma las responsabilidades de sus hechos. Yo no voy a pelear con la investigación del detective. Y de ser todo lo que el detective dice, pues Frederick tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones. No obstante, tenemos que no olvidarnos de que como ser humano, Frederick, aún en su posición de victimario,
merece, aún en el medio de las consecuencias de sus acciones, merece emprender un nuevo camino. O sea, merece tener un nivel de conciencia sobre lo que hizo y comenzar a emprender un nuevo camino de arrepentimiento, de nueva vida. Que si algún día él llega a salir de esta prisión, ¿sí? Pueda llegar como un nuevo ser humano, no más dañado de como cuando entró, sino por el contrario, pueda llegar sano mentalmente, emocionalmente, pueda reconciliarse consigo mismo y con la sociedad. Entonces, mismo problema. Vemos el caso de Frederick, pero vemos tres personas que lo observan de una manera muy, pero muy diferente. ¿Sí? Y más o menos de esta forma funcionan los paradigmas en investigación. ¿Sí? El enfoque cuantitativo, alimentado mucho por paradigmas como el naturalismo, el positivismo, el neopositivismo y quizás otras corrientes que dan cuenta de la ciencia como producto del análisis objetivo de la realidad, ¿sí? Donde es realidad aquello que se puede observar, que se puede medir, que se puede caracterizar, ¿sí? De tal manera que este pensamiento busca mostrar la realidad tal cual como es, sin caer en interpretaciones subjetivas de la naturaleza humana. Mientras que la psicóloga representa muy bien al enfoque cualitativo, al paradigma interpretativo, donde esta mujer, de alguna forma, presenta un interés por eh, reconocer, comprender, elucidar, entender, repensar el sistema de pensamiento, de creencia, de subjetividades de quienes están involucrados en el fenómeno a investigar. Y vemos en el sacerdote una postura más sociocrítica, una postura más emancipadora, una postura cualitativa pero sociocrítica, donde no me conformo con entender las subjetividades de Frederick, sino cómo él puede movilizarse desde una perspectiva más intersubjetiva a generar transformaciones en su realidad, ¿sí? Y por qué no en la realidad de otros, en cómo Frederick, después de este casillado o de este despertar, pueda ser una herramienta de transformación social para otras personas que en la situación de él están a punto o también llegaron al punto de asesinar a alguien. Entonces vemos que los enfoques tienen una manera muy diferente de ver la realidad. Así que cuando voy a hacer una investigación apoyado con inteligencia artificial, necesito comprender estas características epistemológicas de cada uno de los métodos, ¿cierto? ¿Sí? Bien, la narrativa termina contando que la investigadora reanuda la proyección cuando la cámara abre el plano. Se observa a Frederick en una habitación amplia con muchas personas sentadas y se escucha a lo lejos la voz de una enfermera que entra a la sala e interrumpe el monólogo de Frederick y le dice: vámonos, amiguito, a dormir, que ya es hora. Vamos, Frederick, deja de recordar a la pobre manzana. Déjala tranquila, mañana la matas otra vez. Entonces ya aquí cierra la narrativa de Belkis Rojas, presentando que el final fue un final bastante inesperado para los tres investigadores, ¿sí? Entonces el caso Frederick terminó siendo el caso de una persona que está alucinando
¿sí? Está alucinando a partir de un deterioro de su salud mental, ¿sí? Entonces, allí está. Entonces, cuando hablamos de paradigma, nos estamos refiriendo a son esas características de pensamiento que tienen, obviamente, ciertos elementos que yo debo considerar a la hora de emprender una investigación desde ese paradigma. Es muy común ver este error donde la gente emprende un camino y durante el camino se aleja considerablemente de su paradigma. Y de hecho, muchas veces termina hasta alejando del objetivo inicial de la investigación. Por lo cual, eh, un proceso investigativo requiere de enfoque, de que el investigador esté completamente enfocado desde las características con las que está observando la realidad, es decir, que pueda adherirse a una cosmovisión, a una, por ejemplo, si una investigación cuantitativa, entonces me adhiero a una cosmovisión, a una ruta de acción, me adhiero a una epistemología completamente cuantitativa y la respeto durante mi camino. Si ya me voy para una investigación sociocrítica, pues respeto ese enfoque. Si me voy por una visión más interpretativa, me voy por ese enfoque. Si me voy para una investigación emergente o con pensamiento complejo o de la complejidad, respeto esas posiciones paradigmáticas para poder hacer mi estudio. ¿Okay? Bien, quiero preguntarles, ¿sí? Porque no quiero, a mí no me gusta ir mucho a la práctica, ¿ya? Vamos, vamos, voy aquí a activarle el chat. ¿Se entendió el ejemplo de Frederick? ¿Se comprendió? Vale. Jesús Rodríguez tiene la manito levantada. Jesús, cuéntame, amigo. Le das a aceptar, tiene que darle a aceptar y me comentas tu pregunta, tu aporte, Jesús. Hola. Ciencia. Ajá, sí, ahora Te sí. escucho. Sí, te escucho. Sí, sí, es bien interesante porque yo soy investigador. Eh, bueno, yo tenía una pequeña, pero no creo que sea fundamental, solamente que el psicólogo allí lo pone como subjetivo. No, el psicólogo en su práctica asume que es objetivo. Entonces, de hecho, yo cuando venía la narración, yo presumí, esa es una persona que tiene un problema mental fuerte. Porque había demasiada incoherencia. ¿Cómo tú vas a matar a una persona a puro mordisco? O sea, no tenía mucho y tragar sangre. Y tragar sangre ya eso es una actividad de una persona que está completamente fuera de la realidad. Ese es lo primero que yo diría como psicólogo. Pero el psicólogo entonces analizaría la personalidad de ese individuo y lo hace de una manera objetiva o busca la objetividad. Yo soy predominantemente cuantitativo y en las investigaciones psicológicas utilizamos instrumentos cuantitativos. Pero en este momento estoy moviéndome necesariamente por razones de tutoría al mundo cualitativo. Claro. Y veo que el mundo cualitativo generalmente surgió de los sociólogos, de los etnólogos, por el tipo de investigación que ellos hacen en donde no, o sea, analizar una población indígena donde no tienen el mismo lenguaje que tú utilizas, bueno, es obvio, es necesario que utilice la metodología cualitativa. Pero bueno, en este caso, yo necesito asesorar en una tesis en donde
lo que me llamó la atención es que debo utilizar un tono discursivo diferente al que yo uso en la metodología cuantitativa. Y entonces sí, yo he notado que aquí me están hablando de momentos. En una tesis cuantitativa se dice planteamiento, metodología de ese tipo, pero ahora no se habla de momentos. En la tesis me llamó la atención que llaman momento 1, momento 2, momento 3. Eso es un lenguaje diferente. Y utilizar el tono discursivo. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la teoría fundamentada, que no la mencionó allí en este momento, que va agrupando, es inductivo porque se parte de lo que el informante dice o manifiesta y se van agrupando, uno primeramente selecciona diferentes secciones del texto y los va agrupando. Evidentemente que ahí sí está la subjetividad. Ahí es donde yo veo la subjetividad, a diferencia de lo cuantitativo, en donde tú tienes números y quien de alguna manera interviene el computador que los analiza y te dice, si aplicaste, por ejemplo, una correlación, él te va a decir, la correlación es significativa, positiva. Bueno, entonces ahí es donde tú intervienes a interpretar eso, pero el programa en sí es objetivo. Aquí no, aquí tú eres subjetivo todo el tiempo. Claro. Desde que escoges lo que vas a buscar, cómo lo vas a preguntar, y qué código vas a utilizar. Ahí es donde yo presumo que existe la subjetividad. No sé si Claro. esto es mi aporte. Gracias, Jesús, muy amable. Bien, sí. Para ir de pronto aclarándole un poco a Jesús y más que aclarar, para complementar lo dicho por Jesús. Sí, tiene razón en que no puedo meter a todos los psicólogos, obviamente, en la bolsa del subjetivismo, más porque la psicología como ciencia tiene muchas corrientes, ¿cierto? Y quizás de pronto exista cierta corriente base que podría asumirse como clínica, como bastante exacta, ¿sí? De hecho, si nosotros analizamos, eh, por ejemplo, el conductivismo, ¿cierto? Donde eh, los autores como Pavlov, como Watson, como Skinner, ellos obviamente asumían, y como desde las posturas psicoanalíticas de Freud y de muchos otros autores que de pronto en el siglo XX contribuyeron mucho al pensamiento psicológico de ese entonces, y muchos autores todavía que desde la neurociencia asumen también postura eh, muy desde la dinámica del causa-efecto, del estímulo, de la respuesta, y de cómo en ese ejercicio de estímulo y respuesta, pues obviamente se observa una realidad. De hecho, Watson era fanático del pensamiento naturalista de Darwin, y eso lo alimentaba mucho, y era seguidor fuertemente de Pavlov. Y hoy en día asumimos que esa corriente sigue estando viva. Sí, y muy particularmente, nuestra psicóloga de nuestro ejemplo tenía un interés quizás un poquito más mayéutico, un poquito más subjetivo, y también vemos ese tipo de realidades. Autores como Víctor Frank en los 90, que desde esa postura de psicoanálisis, de neuropsiquiatría, pero de ese entonces, llegaba a una conclusión después de una experiencia. Miren que no es lo mismo, no es lo mismo investigar la realidad donde yo soy ajeno a la realidad, ¿sí? Donde yo estoy observando los estímulos y las respuestas que se están generando en el otro, y yo puedo efectuar unas conclusiones a partir del objetivismo de lo que yo observo, ¿sí? Pero veamos Víctor Frank. Víctor Frank, que fue una de las mentes más prodigiosas del siglo XX, uno de los psicólogos, de los neurocientíficos más conocidos del siglo XX, le tocó vivir en carne propia eh, el campo de concentración nazi. ¿Sí? Él fue prisionero nazi. Eh, un día es un neuropsicólogo famoso, de repente
llegan los nazis, se lo llevan a un campo de concentración nazi casi por 3 años. Tenía una familia, tenía unos amigos, tenía un hogar, tenía unos padres, mas nunca los volvió a ver a ninguno de ellos, ¿sí? Era un hombre prestigioso y de un día a otro se convirtió en un número más en un campo de concentración más. En el libro El hombre en la búsqueda de sentido, Víctor Frank comienza a darse cuenta y a llegar a unas reflexiones más profundas al sentirse involucrado en las dinámicas que están influyendo en los sujetos. Y termina llegando a conclusiones como entre el estímulo y la respuesta existe un pequeño espacio donde opera la voluntad humana. Lo que le estaba pasando a Víctor Frank desde el campo de la psicología, que estaba dando origen a una cosmovisión psicológica existencialista, también estaba ocurriendo en otros campos de la ciencia, en donde las personas comenzaban a darse cuenta que el método tradicional de la ciencia se estaba quedando cortos para poder observar e intervenir unas realidades que son cada vez más complejas. Jesús mencionó algo muy interesante y vemos cómo la teoría fundamentada ha hecho una transición desde aspectos del método tradicional científico, desde esa recolección de saturación de los datos coaxial y comenzar a recolectar datos, analizarlos, generar categorías centrales para comenzar a teorizar sobre esas categorías centrales. Entonces, ese despertar que desde ese constructivismo como paradigma en el pensamiento comenzó a abrir unas cosmovisiones diferentes en todos los campos de la ciencia y comenzó a reconsiderar con mucho esfuerzo, porque todavía es una batalla que no se ha ganado al 100%, porque todavía hay muchos elementos y muchas áreas de la sociedad que todavía no aceptan un enfoque cualitativo abierto, sino un enfoque cualitativo condicionado al método científico tradicional. Entonces tenemos que ver esto. ¿Yo qué les recomiendo a todos los presentes? Una recomendación que alguien me dio una vez y que desde entonces he intentado aplicar en mi vida como investigador y como asesor metodológico. Y es que debo entender que en investigación siempre van a existir subjetividades, aún en el método tradicional, ¿sí? Porque el ser humano tiende a ser subjetivo. Ya, aún en sus objetividades tiende a ser subjetivo. Por eso, y cuando uno se mueve en el ámbito internacional, cuando me toca asesorar una tesis de Venezuela, no es lo mismo que asesorar una investigación de ciencias humanas en Venezuela, no es lo mismo que asesorar una investigación de ciencias humanas en Europa. He tenido la experiencia y no es lo mismo. ¿Sí? Y no es lo mismo que asesorar una investigación de ciencias humanas en Chile y en Colombia, porque tienen unas características de pensamiento muy diferentes. Entonces uno tiene que aprender a flexibilizarse frente a la cultura investigativa de una nación hasta de una institución. Entonces yo, que soy el extranjero, y llego a leerme un documento de una universidad que es diferente a la escuela, por eso se llaman escuela, porque yo vengo de una escuela y esa escuela tiene la forma, por ejemplo, nosotros acá en Colombia le decimos objetivos, pero en Venezuela muchas universidades no le dicen objetivos en el plano cualitativo, sino que le llaman propósito. ¿Sí? Entonces, el propósito de la investigación, y pues bien, particularmente uno llega a esa nueva cultura y vemos que en lo cualitativo muchas universidades en Venezuela le dicen propósito y pues no ven, ¿cierto? Veo universidades donde me hablan de variables cualitativas. Para mí, desde la escuela en la que yo vengo, decir variables cualitativas tiene un ruido fuerte desde el punto de vista epistemológico, como hablar de muestra cualitativa. Generan ruido desde la epistemología de los enfoques. No obstante, vamos a encontrar muchos autores que hablan de variables cualitativas y de muestras cualitativas o de muestreo cualitativo y de instrumentos cualitativos. Entonces, cuando vayan a asesorar investigaciones que son de contextos quizás diferentes a donde ustedes están trabajando, siempre
tengan la capacidad de adaptarse y de flexibilizarse hasta donde sea posible a esos nuevos contextos y a esas nuevas culturas investigativas. Sí, por ejemplo, Europa tiene una cosmovisión muy moderada de las investigaciones cualitativas, eh, responde mucho al pensamiento sistémico, por lo cual las investigaciones cualitativas siguen respondiendo mucho al trabajo sistemático de una investigación cuántica con algunas características quali, ¿sí? No obstante, cuando ya nos venimos a Sudamérica, nos vamos a encontrar ya con una investigación cualitativa más ideológica, más profunda, más emancipadora, sobre todo en las investigaciones sociocríticas, y por eso tenemos que entender que aún dentro del enfoque cualitativo voy a encontrar enfoques cualitativos moderados, como la teoría fundamentada que nos mencionó Jesús, que es muy moderada, ¿sí? A una fenomenología que ya es un poquito menos moderada, a una etnografía que es mucho menos moderada, es más subjetiva todavía, y si nos vamos a una investigación-acción participativa, ya nos metemos completamente en un terreno completamente distinto. Así que debemos comprender no solamente las características epistemológicas del enfoque, ya sea quanti, ya sea quali, sino también considerar también las propias características epistemológicas de los métodos, ¿sí? Para yo poder redactar desde una investigación-acción, no es lo mismo redactar una investigación-acción participativa que redactar una investigación-acción educativa o en una investigación-acción. No es lo mismo investigar desde John Elliot en la investigación-acción que investigar desde Murcian Florian, desde Víctor Negrete o desde Fals Borda desde una investigación-acción participativa. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Porque se transforma la manera en cómo se están generando el conocimiento. Entonces vamos a avanzar, ¿ok? En esta narrativa ilustrativa, con esto que quiero decir, que sí, por ejemplo, Abraham, y estoy de acuerdo con Jesús, es decir, fue, si de pronto di a entender que todos los psicólogos son subjetivos, no. No, no, de hecho, habrá muchos psicólogos desde las corrientes en los que se especialicen que asumirán posturas más clínicas, más exactas, más psicoanalíticas, ¿sí? Y utilizarán muchos instrumentos y muchas baterías, muchas escalas de Likert y muchos instrumentos cuantitativos. Y eso está completamente bien. De igual forma, también podemos encontrar psicólogos que de pronto ya se han ido a una visión más axiológica, más ontológica, más centrada en el desarrollo existencialista y podemos encontrar, por ejemplo, bien, yo no soy psicólogo, lo aclaro, sí, pero en este caminar de la investigación hemos tenido la oportunidad de trabajar muchas cosas, pero cuando uno, por ejemplo, le toca hacer un análisis de datos de encuentros logoterapéuticos, ¿cierto? Donde se utiliza el método socrático, la mayéutica, para la recolección de los datos, la construcción de historia de vida, la hilación discursiva. En el campo de la psicología alcanzamos a ver, obviamente, la riqueza interpretativa fenomenológica, es decir, esa riqueza cualitativa, donde nosotros pues, ya comenzamos a partir de esas sesiones conversacionales, donde a través del método socrático, del uso de la mayéutica, de la pregunta, van ahí como escarbatando y la misma persona va dando información importante que le permite al psicólogo pues definir rutas desde una cosmovisión un poco diferente. Y hay un autor que me gusta muchísimo para los psicólogos que me están escuchando, que es Efrén Martínez, si no estoy mal. Él tiene un libro que se llama Modo de ser inauténtico. En este libro, que es un libro de psicología clínica, pero desde una cosmovisión logoterapéutica, Efrén Martínez reflexiona y me fascina cómo lo hace desde los modos de ser inauténticos. Y eso suena mucho a la psicóloga que estábamos hablando en nuestra narrativa, donde se preocupa
porque la persona logre reconocer o autorreconocer, es decir, generar un despertar en su estado de conciencia de modo de ser inauténtica, es decir, que él entienda que no es así, es decir, es que yo soy rabioso y soy así. Entonces, no, que ese es un modo de ser inauténtico y que a través de recursos no éticos y no lógicos plantea eh, Efraín Martínez, comienza a llevar una ruta de autodistanciamiento, de autorregulación, de autocontrol, de autotrascendencia, habla Efraín Martínez en ese libro, y yo que no soy psicólogo, porque claro que no soy psicólogo, sí, pero que al encontrarme con esta literatura como persona, me comienzo a sentir identificado y comienzo a decir definitivamente, y comienzo a reflexionar en Freud, por ejemplo, ¿sí? Y me doy cuenta que cuando Freud hablaba del ello, de que había una naturaleza en nuestro cuerpo que responde a la voluntad del placer, ¿sí? Y que entra en conflicto con un superego, ¿sí? Que es hipermoral, y cómo entra la conciencia del ser en un en un ego, en un yo, yo entro en un conflicto entre lo que es mi carne y lo que es lo que podría ser el espíritu, es decir, cómo mi alma está entre una lucha entre mi espíritu, los valores, el sistema, la hipermoralidad, lo estoy diciendo en un término un poquito más entendible, y de pronto el deseo de mi carne, de mi placer y de toda esa lucha que tengo, entonces la explica de una manera donde quien la lee comienza a reflexionar sobre sus propios pensamientos, a redescubrirse en sus propios pensamientos y a encontrar luces en sus propios pensamientos. Así que desde el siglo XX, superado obviamente en cierta medida el positivismo en las ciencias sociales y humanas, comienza a emerger el constructivismo desde una visión un poquito más axiológica, más ideológica, más reflexiva, y ahí donde entra el subjetivismo y el intersubjetivismo. Y Jesús decía algo muy interesante: no es lo mismo el tono como se redacta, como se plantea. Y para quienes de pronto estuvieron la primera clase, yo soy de ciencias exactas. Yo vengo de ingeniería. Para mí, 1 más 1 es 2. Y para mí no ha sido fácil, como profesor de investigación, comprender nuevos métodos, ¿sí? Que vayan más allá, porque en lo cualitativo 1 más 1 no es 2, ¿sí? ¿Sí? Eh, entonces, termina siendo algo complejo, sobre todo cuando venimos de una herencia sistémica. Entonces, vamos a ayudarnos un poco en esto y vamos a hacer algo de práctica. Una de las preguntas que más hacen en una defensa de tesis es: ¿por qué tu investigación es cuantitativa? ¿O por qué tu investigación es cualitativa? Y cuando el profesor es un poquito más estricto, ¿por qué tu investigación es, por ejemplo, de teoría fundamentada y por qué no es fenomenológica? ¿Sí? Debo reconocer que esta respuesta es muy común en pregrado, pero también la he visto en maestría y hasta en doctorados. Personas que dicen: mi investigación es cuantitativa porque voy a utilizar encuestas cerradas y voy a utilizar instrumentos cerrados. Bien, si bien es cierto, eh, las investigaciones cuantitativas se apoyan en una cosmovisión eh, de sistematización de datos concretos, lo cual implica muchas veces instrumentos que sean de fácil tabulación, sistematización y análisis, apoyándose en la estadística. La comprensión de la realidad se fundamenta precisamente en aspectos como la mediana, la media, la moda, la desviación estándar, ¿sí? De manera proyectiva las probabilidades de que algo pueda suceder o se pueda repetir. Así que sí, claro que la investigación cuantitativa se fundamenta en instrumentos de reflexión de datos exactos, pero reducir
a la investigación simplemente por los instrumentos de recolección de datos, a mi parecer, es un error que cometen muchos investigadores. Así que yo debo dar cuenta del enfoque desde cómo se concibe la realidad desde la cosmovisión del investigador. Es decir, desde qué cosmovisión está viendo la realidad. Permítanme hacerle un paréntesis acá muy atrevido de mi parte. Cuando llegamos a estas reflexiones epistemológicas y metodológicas, no es fácil enfrentar el día a día. Cuando diariamente, citando a Edgar Morin, vemos la ceguera del conocimiento paradigmática en la sociedad. Por ejemplo, vemos a alguien de izquierda enceguecido por su izquierda, vemos a alguien de derecha enceguecido por su derecha, donde no pueden ver las verdades que pueden emerger afuera de su paradigma y tampoco pueden ver los pecados que pueden surgir dentro de su paradigma. De tal manera que todo lo que pase fuera de mi paradigma es un ataque, una amenaza y un error. Y todo lo que pase dentro de mi paradigma es justificable. Esa es la realidad política y social de Colombia y de gran parte de Latinoamérica. ¿Sí? Y perdemos esa capacidad de criticidad, ¿sí? Esa capacidad de retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? De decir, pues yo siento cierta afinidad a cierto partido político, a cierta ideología política, pero eso no me exime de decirle a esta persona, ¿sí? Que está equivocada y que lo que está haciendo no lo está haciendo bien, ¿verdad? Esto es un tema paradigmático. Entonces, cuando yo asumo esta posición paradigmática, debo comprender cómo estoy percibiendo la realidad, desde qué postura estoy percibiendo la realidad. Y permítanme ponerle otro ejemplo. Imagínense que hay tres amigos, ¿sí? Y los tres están escuchando la radio. Está A, B y C. Y en la radio sale una noticia. Dice, un celador mató a su compañero de trabajo porque este último le debía $1. ¿Sí? Este último le debía $1. La noticia, la realidad, es percibida por tres individuos. El individuo A dice, definitivamente la vida cada vez no vale nada. ¿Sí? De hecho, por ahí hay un artículo donde dice que las muertes violentas están relacionadas el 40% de las muertes violentas están relacionadas por deudas económicas y que en el más del 60% de esas muertes violentas por deudas económicas no superan los $20. Oye, cómo la vida cada vez vale menos. Y llega a unas conclusiones a partir de cómo percibe la realidad. ¿Sí? Eh, el intersubjetivo, el subjetivo, el B dice, a este cuento le hace falta un pedazo. ¿Verdad? Yo no creo que alguien mate a otro por $1, ¿sí? Es decir, quizás sea la realidad, quizás sea parte de la historia, pero hay algo más que no solamente se logra recolectar a partir de esos datos exactos que me dicen que, hombre, la persona le debía $1 y entonces datos exactos, hombre, deuda $1. Se lo debía hace 3 semanas, ¿cierto? Habían 10 acciones de cobro. Entonces, ese ejercicio de sistematización meramente numérica parece insuficiente para comprender una realidad que no es observable por los datos exactos. Dice esta persona, de hecho, yo estuve viendo un documental de personas que habían asesinado a otras personas por aparentemente motivaciones irrisorias. Y había un caso muy similar donde una persona había matado a su mejor amigo, ¿sí? Por aparentemente una deuda bajita.
Pero él confiesa que si bien es cierto existía la deuda baja, resulta que en la acción de cobro hubo una discusión y en esa discusión la otra persona mencionó o insultó de tal forma, ¿sí?, la memoria de un ser querido que esta persona amaba mucho y que recién había muerto, lo cual lo encendió en ira y en un acto, obviamente, de violencia física, pues se usa la fuerza desmedida y termina, obviamente, en el fallecimiento de su amigo o de su colega. Entonces, no era, es decir, la razón de la muerte no fue la deuda de los $20. Es decir, la razón de la muerte estuvo más arraigado a muchos elementos de carácter humano, de carácter personal, de carácter emocional, que quizás de pronto lastimosamente llevaron a que se descontrolara la situación y en el descontrol de la situación, pues también se experimentaron el uso de la violencia desmedida que terminó obviamente con el resultado fatal. Sí, ya. Y está la tercera persona que dice, pero ¿sabes qué? A mí que me duele que por un acto de rabia, ya sea por la deuda o ya sea porque de pronto esa acción de cobro generó unas raíces, pero tenlo por seguro que si la persona no es una asesina, sino que lastimosamente hubo un evento donde terminó cometiendo un asesinato, esta persona puede perderse, puede terminar de perderse, puede arruinarse. Y sería muy interesante que nosotros pudiésemos también visitar a la cárcel, visitar a las personas que están en la cárcel, involucrarnos en su reconciliación, en su reconstrucción, en que las personas logren superar, todo, que obviamente paguen sus responsabilidades, pero que logren eh, volver a comenzar desde es decir, logren emanciparse, logren sanar, logren obviamente levantarse de la situación a la que llegaron por X o Y razón. Entonces, las posturas paradigmáticas tienen esos alcances, tienen esas delimitaciones, tienen esa manera de observar la realidad, ¿sí? Tienen esa manera de observar la realidad. Entonces, para esto vamos a aplicar, para eso vamos a aplicar la matriz de Guba, ¿sí? Entonces, para yo poder parametrizar la inteligencia artificial y yo mismo comprender la manera en cómo voy a redactar mi investigación, tengo que comprender, hombre, cómo concibo epistemológicamente la realidad. Una persona cuantitativa, una persona capitalista, observa la realidad desde su cosmovisión capitalista. Sí, una persona, sí, sociocrítica, socialista, que no necesariamente es lo mismo, hay que hacer la aclaración, sí, eh, o una persona con X manera de pensar va a observar la realidad de una manera distinta, ¿sí? Va a observar la realidad de una manera distinta, ¿sí? Vale. Entonces, ¿cómo se define la relación entre el investigador y el objeto del estudio? ¿Cómo se define la relación entre los hechos y los valores que se investiga y cómo es la tipología y la naturaleza de los instrumentos y la recolección de los datos? Para esto, voy a saltarme acá. Para esto está en el material de apoyo, ¿ok? No se vayan a preocupar. Para ver, vamos a ver, no. Voy a saltarme esto. ¿Ve? ¿Dónde está o no está? Yo creo que es aquí, ¿sí? Para esto, vamos a asumir a Guba. Guba, en 1990, plantea tres preguntas que para mí pueden ser orientadoras para comprender la naturaleza de la investigación que voy a desarrollar y que me puede servir también para iniciar una conversación con la inteligencia artificial para la investigación que voy a realizar. Son tres preguntas, ¿cierto? Vamos a hacerla de manera inicial. Las tres preguntas son las siguientes. Uno, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Sí?
Vamos a poner acá. Ahora me hago un segundo. Sí, porque les decía que hoy voy a estar un poco antes para poder terminar porque tengo precisamente un compromiso. Veamos a ver. Entonces, voy a anotar aquí las preguntas. ¿Cómo se concibe la naturaleza de los datos? Vamos a ver. Segunda pregunta. ¿Cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? Y la última pregunta. ¿Cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento? Entonces, esta es la matriz de Guba. Vamos a hacer el primer prompt. El primer prompt en una investigación es fundamental. ¿Sí? Eh, no va a ser el primer prompt que voy a hacer, lo vamos a hacer más adelante, pero ahora voy a hacer un prompt orientador. Este no va a ser el primer prompt, este es prompt orientador. Voy a decirle a la inteligencia artificial, ¿sí? Eres eres experto en metodología de la investigación, ¿sí? Eh, tanto cuantitativa, cualitativa y emergente. ¿Vale? Punto. Eres experto en investigaciones en paradigmas asociados a cada uno. Eres experto en en enfoques de investigación cuantitativa, cualitativa y emergente. Eres experto en paradigmas y metodologías asociadas a cada uno de los enfoques. ¿Sí? ¿No? Sí. Eh, voy a decirle, este es un prompt orientador simplemente, considerando autores relevantes para cada uno de los enfoques, paradigmas y métodos, construye una matriz basada, basada en GUBA 1990, en la cual respondas las siguientes preguntas según el enfoque. Según el enfoque. Las preguntas son, este es un prompt para que conozcamos bien. Las preguntas son estas y decimos acá abajo, la matriz debe tener de manera ampliada, de manera ampliada, la matriz debe tener de manera ampliada, de manera ampliada. ¿Sí? La pregunta viene es ahora enfoque cuantitativo experimental, ¿sí? Cuantitativo no experimental, cualitativo, interpretativo, cualitativo, sociocrítico y eh, emergente.
emergente, ¿sí? Complejo, emergente, complejo, ¿sí? Vamos a ver. Voy a darme este prompt, ¿sí? Yo lo hago en ChatGPT. Recuerde que ustedes lo pueden hacer en el de su preferencia, ¿sí? Yo voy a hacerlo en ChatGPT. Voy a utilizar, eh, vamos a utilizar, Scholar GPT, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿vale? ¿Sí? Aquí tengo la matriz de uva, voy a ejecutarlo. Aquí les paso el prompt para que ustedes, quien quiera, pueda probarlo también, ¿vale? Este es un prompt, ahí está. Este es prompt. Este es este prompt, ¿sí? Ahí se los comparto. Lo pueden adaptar a su gusto. Vamos a hacer un análisis, porfa. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué me está haciendo la matriz? Dejemos lo que termine. Me lo voy a hacer Vale. Aquí tengo lo siguiente. Dice de la siguiente manera. Vamos a abrirla para tenerla con más amplitud acá. Pero es que me molesta cuando GPT abre en este formato porque no se puede leer con facilidad y tampoco se puede como copiar. No puede ser que lo puedo pasar. No, que cuando abre ese formato se vuelve difícil de leer. Vamos para ver si yo cambio el formato. Vamos a ver si ahora sí. Ese formato que se hace es bastante incómodo para poderlo analizar. Aquí tengo la matriz. Vamos a hacer un chequeo, ¿sí? Entonces me dice, eh, ¿cómo se considera la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Ya? Dice, entonces, por ejemplo, las investigaciones cuantitativas experimentales, ¿sí? Entonces, la realidad es objetiva, medible y externa al sujeto, se rige por leyes universales y puede conocerse mediante experimentos controlados. Aquí vemos varias características. Aquí las investigaciones usualmente buscan relaciones de causalidad, no todas, pero la mayoría sí. Suelen tener alcances correlacionales o explicativos, ¿sí? Y buscan, en algunos casos, cuando hay causalidad, demostración de hipótesis. Porque hay investigaciones, por ejemplo, como las descriptivas, que no buscan relaciones causales, las cuales se pueden abordar desde una relación no necesariamente eh, de variable independiente y dependiente, por lo cual el uso de hipótesis no estaría obligado. Así que una de las cosas que me tocó aprender a mí con el tiempo es que no todas las investigaciones cuantitativas están obligadas a tener hipótesis. Solamente estarían obligadas a tener hipótesis aquellas investigaciones cuantitativas que tengan una relación de causalidad, ¿sí? Eh, y estas podrían estar fundamentadas en las investigaciones experimentales o en las investigaciones longitudinales que son no experimentales, pero que tienen un alcance explicativo.
¿sí? O al menos correlacional, ¿sí? Porque ahí sí sería como indispensable. Cuando digo indispensable es que puede tenerla, ¿sí? Como hay personas que le hacen hipótesis a las investigaciones cualitativas, pero deben entender desde una cosmovisión epistemológica que la hipótesis, ¿cuál es el rol de la hipótesis en una investigación cualitativa que no busca de pronto demostrar o validar un supuesto inicial? Entonces entendemos que de usar una hipótesis o un supuesto en una investigación cualitativa, esta no tiene las mismas características que la debe tener en una investigación cuantitativa, porque epistemológicamente son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo cuantitativo no experimental, la realidad existe de forma objetiva, pero no siempre es posible manipular las variables. Entonces, hay estudios donde la variable ocurre de manera natural y el investigador asume posturas expofácticas. El investigador llegó después que el evento sucedió. Por ejemplo, yo voy a investigar la incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Yo no puedo experimentar con la violencia intrafamiliar. Me toca ir a una fundación donde ya la variable, en este caso independiente, que sería la violencia intrafamiliar, haya ocurrido de manera natural en el contexto para poderlo intervenir. Entonces vemos cómo la matriz de Guba nos ayuda a comprender las características de cada uno de los métodos, ¿sí? Así que cuando yo me voy a parar a mi defensa, yo no voy a decir mi investigación es cuantitativa porque utilizo técnicas e instrumentos de recolección de datos como encuestas, no. Hombre, mi investigación es de tipo experimental considerando que, ¿sí? Se ha sistematizado la realidad desde unos componentes básicos que se han definido como variables. Estas variables, considerando mi método, que es experimental, asumen una relación de causalidad. De esta manera presento una variable independiente que es la violencia. Entonces comienzo a comenzar a afianzarme del enfoque a la hora de defender mi investigación. ¿Sí? Cualitativo interpretativo. ¿Cómo se concibe la realidad? La realidad es construida por los sujetos. No es una realidad exacta. Es cómo se percibe. Miren, el otro día, a pesar de que los datos estadísticos, ¿sí? Apuntan a que hay más desempleo, más violencia, más muerte, países en Latinoamérica pueden estar clasificados como los países más felices del mundo. ¿Sí? A pesar que los datos estadísticos digan lo contrario. Y vemos países prósperos como Corea del Sur, ¿sí? Cuyos datos estadísticos están por las nubes en términos de crecimiento económico. No obstante, cómo perciben los coreanos la vida, ¿cierto? Y la tasa de suicidio en relación al porcentaje de población es supremamente mayor a la de Colombia y a la de Venezuela, a pesar de las crisis que estos dos países experimentan de carácter social y político. Entonces tenemos que comprender que existe una realidad cuantificable, pero que también existe una realidad metafísica que es construida por quienes viven, ¿sí? Por quienes viven esa realidad. Entonces, es curioso, entonces es subjetiva y depende del contexto sociocultural. Entonces, yo debo entender que se asume un paradigma cualitativo interpretativo. Profesor, ¿qué investigaciones están aquí? Están fenomenología, está teoría fundamentada, está etnografía, cartografía social, estudio de datos cualitativos, están en monografía, pues habrá muchas investigaciones que se suscriben en ese enfoque cualitativo y en ese paradigma interpretativo. ¿Va? Están las investigaciones sociocríticas. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Miren, la visión es más dialéctica, ¿sí? La realidad es una construcción social influenciada por las estructuras de poder, ¿sí? Y relaciones de dominación se transforman mediante la praxis. Entonces, ¿qué busca la investigación cualitativa sociocrítica? La movilización de los estados de conciencia, la emancipación, la liberación, la movilización. ¿Sí? Eso hace que el investigador no sea enajenado, sino que el investigador haga parte de la población, esté involucrado con los problemas. Vamos a citar a un investigador sociocrítico, Paulo Freire.
Paulo Freire decía, a los desarrapados del mundo y a quienes, identificándose en ellos, con ellos sufre y con ellos lucha. Vemos claramente que el investigador, que este sujeto de transformación social, ya no se vuelve en un investigador hegemónico que viene desde su intelectualismo a generar ciertas dinámicas de incidencia en la población, como lo hace el investigador cuantitativo. Por el contrario, desde esta cosmovisión dialéctica, el investigador se siente un investigado y reconoce a los investigados como también coinvestigadores. Se genera una relación dialéctica que desde unos objetivos en comunes moviliza a la población a unos estados de emancipación o de transformación. Si para usted dice, esto es una locura, esto, o sea, es porque usted no es de ese paradigma y no lo logra comprender y no lo logra entender. ¿Sí? Por eso se nos dificulta. No es decir, voy a hacer una investigación cualitativa. Yo debo preguntarme si como sujeto yo tengo la capacidad de tener una cosmovisión cualitativa. ¿Sí? Porque se ve la realidad de una manera muy diferente. ¿Ya? ¿Sí? De una manera muy diferente. Las investigaciones emergentes complejas. Sí, la realidad es dinámica, caótica, emergente, no puede reducirse a variables aisladas, sino que debe comprenderse en su totalidad. Pues ya aquí estamos hablando de investigaciones completamente de otro nivel. Estamos hablando de investigaciones que asuman la teoría del caos, investigaciones que asuman la, la realidad desde la complejidad, no la puedo simplificar, ¿sí? Y eso hace que los estudios sean más densos. Aquí también surgen otros paradigmas. Si quieren saber sobre complejidad, les recomiendo que comiencen leyendo a Edgar Morin. Léanse, por ejemplo, inicial, si nunca han leído de esto, léanse Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Sí, está creo que en el material de apoyo. Léanse Los principios del pensamiento complejo de Edgar Morin. Y si alcanzan a leer a Morin, léanse el método de Morin. Ahora, se escribe Edgar Morin. Los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, eh, principios de la complejidad y el método. Si les gusta la complejidad y quieren llevarla como paradigma investigativo, deben leer a Carlos Maldonado. ¿Sí? En su libro, ese libro se llama como investigación desde la complejidad o la complejidad como método. Ya, pero ese sí tienen que leerlo quizás de pronto después de haber leído algo sobre complejidad. Ya, de hecho, Carlos Maldonado se aleja completamente de Edgar Morin. De hecho, llega un punto que lo critica, ¿sí? O que critica no a Edgar Morin, sino a ese pensamiento eh, de pronto ideológico de la complejidad que no aterriza a un método pragmático desde el punto de vista metodológico, ¿ya? Y la transcomplejidad, dice, la realidad multidimensional, interconectada y emergente se considera interrelacional entre diferentes niveles del conocimiento y la experiencia. Ahora, ¿cómo se considera la naturaleza de la relación entre los datos? En lo cuantitativo experimental, el investigador es externo, ¿sí? Y neutral, es decir, que no busca no involucrarse con la realidad. Y vemos, por ejemplo, en el libro Cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis de Falk-Borda, vemos que él cuenta en ese libro que cuando él comenzó a hacer sus primeras investigaciones sociales, por allá en los 70, 60, se encontraban que los investigadores sociales le prohibían a él mezclarse con la población, porque hacían investigación social desde lo cuantitativo. Y él comienza a generar lo que él llamó un casillado, un despertar de la conciencia crítica de la investigación social y comienza a crear la investigación acción participativa. Y una de las cosas que dice es, tiene que ser parte de la población. ¿Sí? El investigador sigue siendo externo, pero acepta que su percepción puede influir en la interpretación de los datos. En el cualitativo interpretativo, el investigador y los participantes co-construyen el conocimiento en procesos de integración conjunta
En lo sociocrítico, el investigador es parte del proceso, hace parte de la problemática, está involucrado emocional, físicamente. Es como la etnografía. El etnógrafo necesita hacer una inserción social en la población para comprender desde la propia población las dinámicas que están viviendo. ¿Sí? ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se construyen los datos? Entonces, lo que decía el compañero ahorita rato, Jesús, las investigaciones cuantitativas son deductivas, tienden a ir de lo general a lo específico, ¿sí? Se establecen hipótesis, ¿sí? De manera previa, sobre todo cuando se determinan causalidades, ¿sí? Y se experimentan mediante experimentos de control de variables, ¿sí? En las investigaciones de carácter no experimental, se estudia la relación de variables sin necesidad de que de pronto se generen niveles de causalidad. Método hermenéutico. ¿Sí? Se busca comprender la experiencia y significado desde perspectiva de los sujetos. Entonces, aquí se utilizan métodos cuantitativos en esto y acá ya cualitativos, entrevistas, historia de vida, observación participante, ya vienen X técnicas de recolección de datos. Se desarrolla el conocimiento a través del análisis de estructuras de poder y opresión buscando transformación social y así vamos a estar viendo esto. Vale, yo ahí les mandé el prompt. La clase de hoy espero que termine siendo significativa para ustedes a pesar de las novedades con las que hoy me he presentado. Sí, quiero preguntarles si se entendió. Entonces, miren las cosmovisiones que debemos tener a la hora de hacer investigación. Mañana les voy a socializar cosas que están en el material que les van a servir. No, ahí les regalé el prompt para que hagan ustedes ponen ese prompt y les hace la matriz. ¿Sí? Voy a hacerles un mapa para que, vamos a ver así. Eh, Créame el mapa de la matriz. ¿Vale? Vale, ok. Por aquí tengo la manito levantada de Jesús. Jesús, ¿tú ya tienes la manito levantada? Ahí te activo audio antes de irme para no dejarte con la manito levantada. ¿Sí? Aquí estoy creando un mapa conceptual para que ustedes se queden con ese mapa, ¿vale? Déjenme que el chat me termine de construir el mapa. Ah, que no aparece el prompt. Uy, qué pena. Se lo mandé a alguien en particular. No, se lo mandé a todos. De todas formas, yo se los comparto. No se preocupen, no tengo problema con compartirse. Aquí se lo estoy mandando otra vez, ¿ok? Ahí se los mando. ¿Vale? Se entendió la clase de hoy. Mañana nos encontramos a las 2 de la tarde, ¿ok? Normalmente. Jesús, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. Me parece sumamente interesante. Voy inmediatamente a ponerme a estudiar a Guba, que no lo tengo activo. Me parece que creo que él es un filósofo de la ciencia, creo que es un metodólogo, como Buchner. Vale. Sí, sí, ¿Me es oye? interesante. Sí, Ajá. va. Dejemos aquí para ver si me construye el Ah, mapa para compartirse lo que está no, yo la tengo información. una pregunta bien, creo que a todos nos va a interesar. Suponga, esa construcción es sumamente interesante y un investigador se vería tentado a incorporarla en la tesis. Ahora, ¿cómo se pondría a quién pertenece? Porque uno típicamente cuando copia algo pone tomado de. La matriz. Sí, No, tomado de dónde. sí. Ajá, O sea, ahí, según la norma APA, ¿cómo cito? ¿Cierto? En la norma ajá, APA yo pongo, ¿cierto? Pongo matriz adaptada de Cuba, 1990. Pongo la matriz.
¿cierto? Y pongo Ajá, abajo, ok. en la nota de la matriz, entonces sería una tabla, si pongo abajo, en la nota, en el pie, pondría literalmente, ¿cierto? Parametrización hecha, apoyada con ChatGPT. Excelente. Sí, ¿por Porque qué? eso es Porque es nuevo. que no es ChatGPT la fuente. No sé si me va a entender. Ajá. Ya, ahora, para hacerlo más confiable, y eso me faltó en el prompt, yo podía haberle dicho, no, aquí está, mira, aquí te dijo que yo le pedí autores, aquí está, mira, Ah, ok. estos son los autores. Entonces tú en el pie de página tendrías que decir, matriz de Guba apoyada en Calvert 1913, todos estos autores, ¿sí? Ok, Parametrizada utilizando excelente. ChatGPT, porque ChatGPT no es la fuente, ChatGPT Ajá. es el algoritmo, E- e- El algoritmo es como si fuera un autor en cierta forma, porque claro. era el que creó reorganizó la información. O sea, es que eso es lo que quiero que ustedes entiendan. O sea, miren, un guante, ya sea de boxeo, ya sea de cocina, ya sea de instrumentación quirúrgica de un médico, sí, ya sea de lo que ustedes quieran. El guante solo no hace nada, sí. Yo no puedo decir, no, esta comida la hizo el guante. Ya, no sé si me van a entender. Es decir, eh, es un instrumento, pero es la mano con el guante la que hizo. ¿A dónde quiero llegar? Es decir, que la inteligencia artificial sin la fuente y sin la parametrización no hubiese hecho lo que hizo. Entonces, aquí está, mira, aquí les hice un mapita, ¿sí? Un mapita donde Ajá. planteo, obviamente, eh, las, las preguntas y las realidades desde el mapa. Este lo hice a través de ChatGPT utilizando Gitmin, ¿sí? Entonces, Ajá. mi gente bella, se me fue el tiempo. Jesús, muchas gracias por participar. Sigue participando en las clases. Me fascina que participen. Los dejo por Gracias, este gracias. tiempo. Muchas gracias por estar, por prestarme su atención. Y pues bien, mañana nos encontramos para un nuevo día provechoso. ¿Vale? Gracias. Vale. Bendiciones.